Estamos en el podcast 175 de Crónicas Gumba. Les damos la bienvenida. Este es un podcast de Bitácora, entonces tendremos dos partes. En la primera vamos a hablarles de los juegos que tenemos reseñados como reseñas escritas en nuestra página. La mayoría de ellos son juegos retro, que para nosotros son juegos que tienen más de 10 años. Y vamos a tener una segunda parte el día de hoy y es hablar un poco de unos juegos que nos llamaron la atención en todas las conferencias que ha habido o los videos que han transmitido algunas de las compañías en esta temporada. Coinciden con el Summer Game Fest, aunque no todas hacen parte del mismo evento. Les habla Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y por este lado, les habla César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Antes de pasar a hablar de los juegos que están como reseñas escritas en nuestra página www.cronicasgumba.com, ¿qué nos quedamos escuchando, César? Nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora de Far Cry 3, una canción que se llama Monsoon. Estos podcasts de Bitácora nos sirven para contarles un poquito de juegos retro. Y si quieren de pronto ir y profundizar, allí en nuestra página encuentran estas reseñas escritas. Sí, hay que destacar que igual que con el podcast, somos súper comprometidos en traerles contenido todas las semanas. Entonces, todas las semanas van a encontrar una reseña retro nueva y ya estamos cerquita de las 400 reseñas en retro. Bien, entonces la primera reseña que les traemos en esta ocasión la traigo yo. Es de un juego de Game Boy Advance. Se llama F0 Maximum Velocity. Hace poco entré como en un ánimo de Game Boy Advance porque precisamente por este juego, porque es una de mis consolas favoritas, pero había vendido mucho de mis cartuchos con el tiempo, con las mudanzas, los viajes y todo esto. Y hace poco conseguí este relativamente barato o a un precio por lo menos que quería pagar. Desempolvé mi Game Boy y no pude dejarlo hasta que no terminé este, y eso también me llevó a jugar muchos otros juegos. ¿Qué les puedo contar de F-Zero o de F0 Maximum Velocity? Primero, que fue un juego de esos de lanzamiento de la Game Boy Advance y que en su momento, estamos hablando de principios de los 2000, a mí me descrestó un montón. Allí les hacía como una comparación de qué era lo que había en esa época comúnmente como equipos electrónicos portátiles. O sea, los celulares que teníamos eran esos con la pantalla que era de cristal líquido, como las calculadoras, y que a lo sumo tenían lucecitas de fondo para que medio se vieran. Y F-Zero era un paso, tiene la calidad gráfica más allá del Super Nintendo. Siempre estuvo como en un punto intermedio entre Super Nintendo y de pronto PlayStation 1. Pero tenerlo en portátil para mí pues fue una novedad. Mm, F0, para quienes lo conozcan, es un juego de carreras futuristas. Son naves que van flotando sobre unas pistas que tienen curvas imposibles de 90, 180 grados casi, a velocidades altísimas. Vas compitiendo contra otras naves que también quieren sacarte de la pista. Hay muchos obstáculos que pueden bajar la energía y hacerte estallar la nave. Exige, digamos, que reflejos. Esta de pronto no es la mejor entrega de la portátil. Game Boy tuvo tres, pero con todo y que de pronto no es la mejor, vale la pena resaltarla. Tiene muchas pistas, es muy rejugable. Jugar ahora esto no es, digamos que si bien en algún momento se tenían las consolas virtuales de Wii U, pues ese servicio se cerró. Nintendo Switch tiene el servicio con el expansion pack, es decir, que hay que pagar como una tarifa, un premium. Está anunciado, pero no se ha lanzado aún. Entonces tiene todavía como fecha por confirmar.
Listo. El segundo juego del día de hoy es uno de esos que está prácticamente en el borde de nuestra categoría de juegos retros. Para nosotros, pues son juegos que tienen más de 10 años, entonces no valdría la pena traerlos al podcast. Pero pues igual no queremos dejarlo por pasar la oportunidad de hablar de los títulos y los llevamos como reseña retro a la página. Este juego en particular es Far Cry 3, la tercera entrega numerada de la franquicia de disparos en primera persona de mundo abierto que publica Ubisoft. Este juego normalmente o usualmente es considerado uno de los mejores de la franquicia porque como que sentó las bases para lo que se iba a transformar posteriormente, por lo menos por unos 2 o 3 títulos posteriores, todas las mecánicas, todos los elementos. El juego tiene muchísimas cosas para destacar. La historia, la trama es muy buena, o sea, es una de las mejores. También se enfocó en el tema de que hay un villano carismático, que también toda la franquicia ha seguido con esa mecánica. Jugablemente tiene muchos elementos que se volvieron muy importantes, como el tema de buscar las torres, de activar un montón de misiones secundarias, de comprar las diferentes armas, de mejorar el personaje, de subirles de nivel, de obtener nuevas habilidades. Hay muchas cosas muy interesantes, muy importantes para resaltar en este Far Cry 3 y sobre todo por la trama. Las personas normalmente consideran que este es el mejor. Yo personalmente, que fue el que escribí la reseña y que he jugado el 3, el 4, el 5 y el 6 por ahora, no me parece que sea el mejor, pero sí definitivamente es uno de los mejores, está dentro del top 3 por lo menos. Precisamente porque la trama es muy buena, implementa muchas de esas mecánicas, pero como es el juego que implementa esas mecánicas, el tema de las torres, el tema de cazar, el tema de subir de los niveles, etcétera, etcétera, lo hace de una forma que ya se siente como arcaica. Sí, pero sí marcó este juego definitivamente como una línea que después Ubisoft encontró exitosa, ¿no? Primera persona, hacer... Primera persona está desde el juego 1. Mundo abierto está desde el juego 1. Lo que sí implementó es esto de el villano carismático, el tema de desbloquear áreas del mapa y el tema de la mejora del personaje. Esos fueron como... y la cacería. El uso de animales, la cacería, porque los animales aparecieron en una entrega anterior, pero eran solamente como, hey, están ahí y a veces estorban. Aquí se vuelve necesario cazar algunos de esos animales para poder hacer mejoras. Y cuando César dice villano carismático, es que casi que en algunos puntos se hace mucho más importante que el mismo protagonista. E incluso en los trailers les dan muchísimo más espacio, más tiempo, y en el último, por ejemplo, consiguieron actores ya famosos para interpretarlos. Sí, al punto de que a partir de este juego, la carátula de los Far Cry se han vuelto el villano del juego. O sea, hasta el juego 2 era algo como genérico. El juego 1 no me acuerdo. Creo que el juego 1 le mostraron al protagonista. En el juego 2 era una mira como enfocándose que, oiga, es en primera persona. Pero a partir del tercer juego es, oiga, la portada del juego es el villano del título, nada más. Esa es como la gran novedad de esta serie. Exactamente. Este definitivamente sentó todas las bases mecánicas de los juegos que le continuaron. Es muy bueno. Creo que, o personalmente, no me parece que sea el mejor de los Far Cry que he jugado hasta el momento. Pero yo creo que sí, le gana precisamente eso, que haya sentado esas bases para que mucha gente lo ponga en las listas normalmente como uno de los favoritos muy cercano al 4. Sí, señor, definitivamente está en ese punto alto. Listo. Y pues es un juego relativamente reciente, entonces se puede conseguir de muchas maneras. Salió originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360, también está para PC. Y Ubisoft lanzó una versión remasterizada, no me acuerdo con motivo del lanzamiento de qué, creo que fue el Far Cry 5, creería que fue el Far Cry 5, pero incluso yo lo conseguí en una versión para Play 4 que se llama Classic Edition, que lo único que hizo fue que le quitó el juego multijugador y le hicieron varias mejoras pequeñas en cuanto a la parte visual, para que no se sintiera tan
mejorar, estabilizar el frame rate, mejorar algunas texturas, cositas pequeñas aquí y allá, como para mejorar esa versión. Entonces es muy muy fácil de conseguir y Ubisoft lo tiene en un montón de plataformas disponibles para descarga. Listo. El siguiente juego les voy a comentar yo un poquito. Y el título es Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Y yo pensé que ese era un juego de peleas. Lo traigo porque hace poco en la recopilación de algunos juegos, digamos que clásicos de Capcom, Capcom Fighting Collection, incluyó este título y me pasó algo parecido a cuando lo compré, que se me confundió con un juego de peleas y no es un juego de peleas, a pesar de que tiene a Ryu de Street Fighter en la carátula, aunque con arte chibi, ¿es que se llama? De este que es chibi. Deformado, cabezón, más bien como muy bonito. Super Puzzle Fighter 2 Turbo es un juego de acertijos tipo Tetris o Puyo Puyo. Yo lo conocí por allá en PlayStation, por eso traje esta versión. La que está en la recopilación de Capcom es una versión de arcade, la original. Son muy parecidas, de hecho la versión de PlayStation tiene algunas mejoras, personajes adicionales, cositas aquí y allá. No es muy diferente, pero digamos que es mucho más fácil de conseguir también, o era fácil de conseguir en su momento. La gracia de esto es que tenemos a estos personajes chibi que vienen no solo de Street Fighter, sino de otras series como Darkstalkers, a pelear aquí entre comillas. En realidad lo que hacemos es que nos enfrentamos contra otro personaje a que el más elimine gemas, porque lo que caen aquí son como bloquecitos que son gemas, y cuando se lanza una gema que brilla de un color particular, pues desaparece todas las que estén unidas en el mismo color. Y cuando se hacen esas líneas o esos puntos, o si se logran hacer combos, digamos que más de 2 colores salgan, en pantalla lo que se ve es que el avatar que escogimos, Ryu, Ken, Chun-Li, cualquiera de estos personajes, es como si le lanzara un ataque al contrincante. Y ese ataque se nota porque al contrincante, al enemigo, le caen cubitos de colores como basurita, así le dicen en el juego, para entorpecerle que haga combos. Es divertido, es muy sencillo porque realmente entras, juegas una cantidad de partidas y se acabó, no hay historia, nada por el estilo, pero es uno de esos juegos arcade muy divertidos, ha estado en el EVO, incluso en esos eventos paralelos. Los internos. Ajá, correcto. Y cuando yo decía que pensaba que era un juego de peleas es porque Capcom tiene un juego que sí es de peleas, pero que utilizó este mismo estilo artístico que se llamaba Pocket Fighter. Y lo que a mí me pasó, ese también está reseñado en la página. Ese yo escribí la reseña precisamente porque fue uno de esos jueguitos de la PlayStation. A mí me pasaba que yo no tenía la consola, pero todos mis amigos la tenían. Entonces yo lo que hacía era que tenía un paquetico de juegos solo de peleas con los que iba, y ellos casi nunca compraban nada de peleas, y ahí era que yo tenía el Pocket Fighter. Y ese juego sí es de poderes y uno contra uno, también trae personajes de diferentes franquicias. El tema es que aquí pues este es como un juego de broma porque incluso se llama Puzzle Fighters 2, pero nunca hubo un 1, sencillamente es que como el Street Fighter 2 fue tan famoso, pues le pusieron eso, pero los personajes tampoco son los de Street Fighter 2 porque se trae personajes del Alpha y, como les digo, de Red Air o de Darkstalkers, entonces es todo como muy en broma, y de hecho pues la idea es ver aquí cómo hacen tonterías los personajes en pantalla mientras jugamos a puzzles. Este juego no era tan fácil de conseguir hasta que salió esta compilación de Capcom que está en prácticamente todas las consolas actuales. Entonces, si tienen alguna intención en jugarlo, es una forma económica de conseguirlo. Listo. Entonces sigo yo con un juego que yo creo que muy pocas personas alcanzaron a conocer. Es un título que está basado en una caricatura de Batman. La caricatura se llama The Brave and the Bold y el juego se llama Batman The Brave and the Bold The Video Game. Es un juego de esos que salieron para la Wii y desarrollados por los sueños febriles de algún productor que dijo: venga, esta consola vendió un montón de unidades y tiene un público más o menos familiar o infantil, ¿por qué no hacemos un juego que no sea tan caro? A ver si nos vende. Y
ni cortos ni perezosos, Warner lo que hizo fue contratar a un tercero, en este caso la gente de WayForward Technologies, que de pronto ya están familiarizados porque son el mismo equipo que hizo los juegos de Shantae, el mismo equipo que hizo La Momia Demasterizada, el mismo equipo, bueno, tienen muchos juegos muy interesantes, y les dijo, oiga, ustedes que son buenos haciendo juegos 2D, les voy a dar el presupuesto para que me hagan uno basado en la serie de animación de The Brave and the Bold. No sé si alguna vez Víctor de pronto vio la serie o la conoce. Sí, escuché al respecto y el juego lo he visto por ahí en varias escaparates, pero nunca me animé a comprarlo. Bueno, la premisa, como para darles una idea, y pues de hecho va a salir una película acerca de esto en la nueva reorganización del universo DC que están organizando nuevamente, es que es una caricatura con un Batman más cercano al Batman de los 60s, que más de tonos azules, más como con más comedia. Él es el personaje serio de la historia, pero se llama The Brave and the Bold porque siempre lo unen dentro de cada capítulo con un segundo personaje que usualmente es el alivio cómico. Y entonces a lo largo de los diferentes episodios lo van enfrentando, lo van poniendo una pareja que normalmente es el encargado de la comedia, y lo contrastan con que Batman es un poco más serio, pero no es el Batman oscuro y el caballero de la noche de Nolan, ni siquiera el Batman que casi no se puede mover de Tim Burton. No, es un Batman mucho más ligero, más de esos de que reconoce que en algún momento tuvo un spray espantatiburones y ese tipo de cosas. Aquí lo que hicieron fue más o menos tomar la misma mecánica de la serie, ponerle 4 capítulos, y en cada uno de los capítulos hay que atrapar a un villano y nos dan un compañero diferente. Entonces es un beat 'em up muy sencillo, bidimensional, en el que vamos eliminando los enemigos, nos van dando nos van desbloqueando algunos poderes adicionales para hacer combos más largos, y es muy amigable para jugar en familia porque está pensado precisamente para un público un poquito más joven. Es muy bonito. La gente de WayForward Technologies trabaja muy bien todo lo que es aspectos 2D, y se traen muchos elementos de la serie. O sea, una de las ventajas de que Warner les encargara esto es que Warner son los dueños de la franquicia y los dueños de la serie, y les hicieron animación en el estilo de la serie para que la pusieran. Se consiguieron a los actores de voces de la serie para que también interpretaran sus papeles. Es cortico, es entretenido, aguanta mucho. Para esa es nuestra definición de alquilable, o sea, consíganlo barato para disfrutarlo un ratico, pero tiene el problema de que como es un tema licenciado, no es ya tan fácil conseguirlo. Todavía se consigue porque se vendió relativamente bien, y no se produjeron bastantes copias o bastantes unidades para la Wii, pero poco a poco se ha empezado a volver un poquito más escaso, en el sentido de que pues, es un tema que va a estar licenciado y no lo van a poder volver a publicar fácilmente nuevamente en otras plataformas. ¿Cómo se llama? Batman The Brave and the Bold, The Video Game. También hay una versión para Nintendo DS que es diferente, pero se conectaba con la versión de Wii. Bueno, eso es un enredo que no les recomiendo que se concentre mucho en eso, pero es un juego, es un beat'em up que no es tan sencillo de conseguir en este momento, pero ahí está la reseña para que la lean en nuestra página web. Ok, el siguiente juego, volviendo a eso que les decía que redescubrí mi Game Boy Advance, es uno de esos juegos, digamos que importantes de la consola, Mario & Luigi Superstar Saga. Mario tiene no una ni dos, sino 3 series de juegos de rol. Está Mario RPG, por decirlo de alguna manera, Paper Mario y Mario y Luigi Superstar Saga. De las 3, digamos que solo se consideraba que la que estaba viva era la de Paper Mario. Ahora pues Mario RPG pues parece que dio signos de vida a su única entrega. Y Mario y Luigi Superstar Saga fue el primer juego de la serie Mario y Luigi, que tuvo varias entregas, todas en consolas portátiles. Sí, esa era como la separación más grande, ¿no? O sea, Mario RPG lo hizo Square Enix de la mano de Nintendo,
Luego, cuando se divorciaron de Square Enix, salió los Paper Mario, que ese sí lo hacía un equipo de Nintendo Intelligent Systems, y le sacaron un hermanito menor que eran estos que los hacía, creo que era Alpha Dreams. Correcto, Alpha Dream es una empresa que creo que podemos ya llevar a la muertoteca que tenemos por ahí de podcast de algunas compañías que ya no existen. Y fue una compañía, digamos que de gente de Square que se salió para trabajar de la mano con Nintendo. Y su primer, digamos que y tuvieron otros juegos de Hamtaro, cosas así, que no son malos. De hecho, Hamtaro era un hámster que salió, yo recuerdo un programa de televisión, pero no me acuerdo de qué se trataba. Serie de animación y los juegos son realmente buenos. Son buenos, yo me acuerdo que alcancé a jugar uno. Yo jugué también uno y me pareció bueno. Y este fue, digamos que la apuesta para la línea principal de Mario y Luigi. Me pareció muy novedoso la forma de jugarlo, porque si bien es un juego de rol, digamos que eso se ve mucho en los combates por turnos, pero tiene la novedad en que Mario y Luigi van siempre en la pantalla, los dos, y cada personaje se manejaba con un botón del frontal de la Game Boy. Mario con el A, Luigi con el B, todas sus acciones eran con un solo botón, y eso servía no solo para los combates que tienen como ese puntico de acción en tiempo real, porque a pesar de que todo se selecciona por menús en el turno para los ataques o seleccionar los ítems, tenían como esa ventana de un Quick Time Event de presionar el botón en un momento determinado para poder hacer más daño o defendernos. Eso lo hacía más dinámico. Y en la exploración de los escenarios había muchos temas de plataformeo. Mario y Luigi tenían diferentes como transformaciones o diferentes poderes. Mario en algún momento le hacía que Luigi se moviera como un helicóptero, que se clavara en el piso y como un topo recorriera el escenario. Entonces todo eso lo aprovechaban para hacer algunos acertijos y poder así ir desbloqueando zonas. Es un juego que me pareció muy entretenido, no es muy largo para ser un RPG. Se encuentra pues en su cartucho original, que afortunadamente no es muy costoso, porque de este sí que salieron copias, fue muy exitoso en su momento, y este sí está en el servicio de Nintendo Switch Online, en el Expansion Pack. Estuvo en su momento también en 3DS y en Wii U, pero pues si los descargaron pues todavía los pueden tener. Mario y Luigi Superstar Saga. Yo recuerdo que lo jugué también en mi Game Boy Advance, pero prestado. Un amigo me lo prestó, lo terminé relativamente rápido. Es un RPG corto y lo devolví y nunca lo volví a ver. Listo, entonces cierro yo nuestra tanda del día de hoy con un juego de arcade que se llama Gunsmoke y se escribe Gun.smoke. Ese tema de por qué tiene el punto es un tema de derechos de autor, como quien dice, hey, ese punto va a hacer que nos diferenciemos de una serie de vaqueros que existía por allá en los años 40 o 50 en la televisión norteamericana, y pues la verdad como que a nadie le importó y el punto se lo quitaron cuando lo cambiaron de país, etcétera, etcétera. Es un juego que fue desarrollado por Capcom para arcade en el 1985. Se hizo de manera casi simultánea con el juego de Commando, que es un otro juego muy parecido. Ambos son títulos de scroll vertical en los que controlamos un personaje que se va moviendo y que dispara en diferentes direcciones, pero este tiene unas particularidades y la verdad se me hace que el otro quedó como mejorcito. Este juego trama no tiene. Es uno de esos de que, hey, usted es un cazarrecompensas y hay que eliminar a estos 10 enemigos. Y para eso pues nos movemos en scroll vertical, pero se siente más como un juego de naves por muchos momentos, porque el scroll avanza automáticamente. No es que yo controlo que en qué momento progreso. No, el juego va avanzando todo el tiempo. Y se utilizaban 3 botones dentro de la máquina, y lo que hacían esos botones es que cada uno disparaba como en un ángulo diferente. El botón del centro disparaba siempre hacia arriba, el botón de la izquierda disparaba como en un ángulo de 45 hacia la izquierda, y el botón de la derecha en un ángulo de 45 a la derecha. Pero yo podía presionar 2 botones diferentes y cambiar también el ángulo. Entonces ahí me tocó explicarlo en la reseña con manecillas del reloj, como para que eso sea un poquito más claro.
Es un juego que es bastante entretenido, pero tiene una curva de dificultad muy empinada. Entonces, al principio como que es manejable, pero después de cierto punto el juego se vuelve muy, muy complicado. Y es uno de esos juegos que primero que todo, si lo miran a uno feo, se muere el personaje. Y segundo, cuando uno regresa a la vida, no regresa en el mismo punto donde estaba, sino que lo devuelven un poquito a un punto de control. Y eso en las peleas con los jefes es de verdad fatal. Es bien, bien complicado. Visualmente no es competente, pero no es tan llamativo con otros sitios porque los enemigos son variaditos, pero hay muchísimos escenarios que se repiten. Y la música también acompaña bien la situación. Es un juego que no es tan sencillo de conseguir. Como no fue el más popular de Capcom, la verdad, la popularidad se lo llevó por delante el de Commando, por mucho. Entonces el juego no ha sido tampoco reeditado en muchas versiones, pero en su momento sí se lanzó para varias plataformas, Z Spectrum, Commodore, y una versión bastante competente es la de NES, que de pronto alguno la conoció. El juego salió en 1988 para la NES y pues funcionaba con solamente 2 botones, pero lo hicieron funcionar. Visualmente no es tan llamativo y le recortaron algo de contenido, pero también lo compensaron como agregando unas mejoras de vida que son más propias de consola. Entonces ese es nuestro último juego del día de hoy, Gunsmoke para arcade, publicado por Capcom en 1985. Listo. Aquí terminamos entonces las reseñas escritas. Les recordamos ir a nuestra página www.cronicasgumba.com. Muy recomendada la visita, precisamente porque aquí les hablamos brevemente del juego, pero si quieren conocer más, leer más detalles, aprender más sobre las mecánicas, recordarlos, observar cómo se veían en ese momento, de verdad les recomendamos la visita a todas las reseñas que quieran de esa. Tenemos un montón, estas 6 que les comentamos el día de hoy y muchísimas más. Sí, dejar preguntas y comentarnos de pronto si los jugaron o no. Bien, vamos a nuestra segunda parte entonces. Vamos a hablar entonces de los juegos que nos llamaron la atención en las conferencias que ha habido por temporada de verano, coincidiendo con el Summer Game Fest. Un evento que la mayoría de gente ha dicho que está reemplazando el E3, pero definitivamente no es ni de cerca lo mismo. Es una vitrina diferente. No sé, don César, qué nos podemos quedar escuchando de esto. Antes de empezar, entonces quedémonos escuchando de la banda sonora de uno de los jueguitos que acabamos de mencionar, de la banda sonora de F-Zero Maximum Velocity. Vamos a escuchar una canción que se llama Sinovas. El E3 Electronic Entertainment Expo, por ahí tenemos nosotros varios podcasts hablando diferentes años de qué es, que empezó como un evento de publicidad o promoción de compañías, al que luego se le agregaron conferencias en vivo, con prensa, inicialmente enfocado a las grandes superficies, a esos como hacer comercio o vitrina con esos grandes almacenes. Si quieren de hecho saber acerca un poquito más de la feria, nosotros hicimos un resumen cuando estábamos hablando precisamente de la cancelación del evento. Esto era, de hecho lo hicimos como 15 días antes de que cancelaran oficialmente el evento. En el capítulo número 160 del podcast, que se llama Bitácora 4K, la muerte del E3. Ahí hicimos como un resumen de cuándo empezó, cómo empezó, etcétera, etcétera, por si quieren un poquito más de detalles. Listo. ¿Y por qué les estamos hablando del E3? Porque en el 2023 no hubo y
pensábamos que no iba a haber ningún tipo de evento promocional y resultó que no hubo uno, sino muchísimos, pero de una forma que se me hizo a mí un poquito caótica de seguir, sobre todo para las personas que no estamos como todo el tiempo, sí bien enterados, pero no todo el tiempo pendientes de ver todas las transmisiones que hubo. Y una vez le cuento, Víctor, que empezaron los rumores de que parece que tampoco va a haber E3 en el 2024 ni en el 2025, por lo menos alquilando el teatro de Los Ángeles, que normalmente era donde se hacían el evento presencial. No, y tiene mucho sentido porque es un escenario supremamente costoso para unas compañías que se dieron cuenta que ya no lo necesitan. Resulta que Jeff Keighley, un personaje, digamos que en la industria de comunicación de videojuegos, él no hace videojuegos, sencillamente se ha encargado del tema de comunicaciones, empezó a montar los Video Game Awards y como un evento secundario de su empresa, el Summer Game Fest. ¿Qué es el Summer Game Fest? Básicamente subirse a un escenario, pedirle a la mayoría de empresas importantes que le permitan mostrar novedades en una conferencia que dura 2 horas o un poco más, y aparte que las empresas que quieran hacer sus propias presentaciones las afilien a este nombre de Summer Game Fest. Algunas lo hicieron, otras no, pero muchas lo que hicieron fue aprovechar como una ventana de 1 o 2 semanas en las cuales hicieron una presentación propia, mostraron un montón de juegos y aquí pues los jugadores estamos de un lado al otro interesados sabiendo qué es lo que viene. Nosotros no vamos a analizar las conferencias como tal, aunque yo sí te hago el comentario que no me gusta mucho ese formato de una conferencia por aquí, otra por allá, separadas 3-4 semanas. Se me hizo un poco cansada de seguir y aparte se prestaba para que se repitieran muchos anuncios. Entonces eso también le restó a muchos de los eventos algo de imagen. Lo que vamos a hacer con César es rescatar algunos juegos que nos llamaron la atención y por qué, para quienes están aún más alejados de nosotros de este tipo de eventos, pues de pronto les llame la atención para sus consolas y los pongan en sus listas para seguirlos, a ver si les interesan. O de pronto si escucharon que nos llamaron la atención a nosotros y les llaman también la atención a ustedes, nos pueden regalar un comentario para ver si de verdad en un futuro cercano puede que compremos esos juegos y se vuelvan un capítulo de podcast. Listo. No tenemos un número así muy fijo de juegos. Vamos a hacer como hemos hecho con varios de estos podcasts de Bitácora, en donde vamos mencionando y si vemos que el tiempo se nos alarga mucho, pues ahí vamos terminando. De pronto mencionamos apenas algunos que consideremos relevantes. Si quiere, don César, entonces nos vamos turnando un juego y uno. Parece bien. Entonces, el primer juego, lo vi precisamente en esa gran conferencia de Jeff Keighley, el Summer Game Fest. Es Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Esta es la franquicia anteriormente conocida como Yakuza, que está buscando Sega de alguna forma, pues casi que todos los años saca 1, 2 o más juegos incluso, algunos de la línea principal, Like a Dragon, que es el nombre que ahora tiene la serie, a otras son spin-offs como el del abogado Judgment. Judgment, sí. Este año, en el 2023, sacó el Ishin, que es como un spin-off en tiempo. Es un spin-off, pero en otra época. Pero en otra época, correcto, pero con una jugabilidad muy parecida. Y es un remake o un remaster de un juego que ya había salido en generaciones anteriores. Y Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, es también no es un juego completo de la saga, porque digamos que numerados va desde el 0 hasta el 8 que va a salir el año entrante. Este es una especie de conector entre lo que pasó en el juego 6 y lo que va a pasar en el juego 8.
Y es un conector porque el protagonista de los primeros 6 juegos, digamos que de alguna forma se desapareció, en el 7 apareció un nuevo protagonista y la idea es que en el 8 van a estar de alguna forma unidos los dos protagonistas, el de los primeros 6 juegos, que es muy carismático y Sega no lo puede dejar ir, y el nuevo protagonista Ichiban, el de la nueva serie, va a estar ahí también. Entonces este juego viene como a ser como ese eslabón de qué pasó con el anterior y por qué llegó a la nueva serie ahora para estar en el 8. Me llama mucho la atención porque yo jugué el primero y el 0 lo llevo bastante adelantado, despacito, porque es un juego bastante largo. Jugué el primero que me gustó bastante y de ahí me salté al 7. Entonces por eso me llamó la atención. Como les digo, lo vi en el Summer Game Fest y está agendado para que salga en noviembre del 2023 en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Me llamó la atención porque vuelve al estilo clásico beat'em up, lleno de minijuegos y con una historia contada como en una telenovela japonesa. Listo, entonces yo sigo con un juego. Creo que Víctor se fue como por los títulos un poquito más grandes. Yo me fui más bien por esos, o por lo menos este primer título, ni me acuerdo en qué conferencia lo vi. Así estaríamos de atentos. El juego se llama Cat Quest Pirates of the Caribbean. Este salió en el evento de Sony. ¿Sí? Sí, Sony hizo su conferencia como unas 2 semanas antes de este evento y no se veía como muy cohesionado, pero al final Jeff Keighley dije, sí, hace parte de esto y ahí quedó. Sí, el tema es que este es el tercer título de esta franquicia de Cat Quest. Yo ya jugué los 2 anteriores y este es uno de esos títulos que son de corte independiente, incluso creo que va a salir para celulares y todo el cuento. Pero son jueguitos que son compra fija en mi casa porque son muy agradables para jugar con alguien más pequeño o alguien que tenga menos experiencia. Este se ve que le agrega como algunos elementos diferentes, tiene un punto de vista un poquito más lateral, ya no es tan vertical con respecto a los anteriores. Hay como escenarios donde se vuelve incluso a un juego como bidimensional y definitivamente entró en mi lista precisamente porque ya he jugado los 2 anteriores y cuando mi hija vio que existía esto ya automáticamente eso es compra fija. No sé cuándo salga, creo que sale a finales del 2023 o a principios del 2024 y está ahí dentro de mi selección de juegos para tener en cuenta en un futuro próximo. Perfecto. Ese también lo tenemos visto aquí por la casa. Vamos a ver cómo nos va. Les cuento yo mi siguiente juego. No, yo también tengo aquí unos indies, pero los dejé aquí un poquito más al final. Este no es nada indie. El que les voy a hablar es Metaphor ReFantazio. Atlus fue una de las compañías que llevó información. Qué nombre tan feo el de ese juego, dígame. Este proyecto se anunció por allá en el 2017 y es una mezcla entre una ambientación como medieval oscura, pero trayendo la jugabilidad de la serie Shin Megami Tensei, de los cuales pues el más famoso últimamente ha sido el spin-off que es Persona 5. Entonces en los menús se veía mucho de inspiración de Persona 5, pero con una ambientación medieval bastante oscura, y me gustó porque se vino el grupo, digamos que pesado de Atlus, de Shin Megami Tensei y Persona a trabajar en este juego. Yo personalmente he jugado Persona 4 y los últimos 2 Shin Megami Tensei y me han gustado bastante. Entonces este también me llama la atención. Este se mostró en la conferencia de Xbox, el Xbox Showcase. Está agendado para el 2024, pero ya hay muchos rumores y mucha información de que esto va a salir en PlayStation y en PC también. Ya hay confirmación. Ya salió el video confirmando que esto va a salir de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, PC y creo que... No, Switch no lo vi.
No, este no. Pero digamos que esta es una estrategia que tiene Atlus y le ha funcionado mucho mejor. Atlus antes como que cazabas una serie con una determinada línea de consolas. Entonces las personas eran siempre de PlayStation y los Shin Megami Tensei eran de Nintendo, y se dio cuenta que pues como una third party le va mucho mejor lanzándolo en todas las consolas, y este creo que le va a ir muy bien. Metaphor ReFantazio. Listo. Mi segundo juego lo vi en la conferencia del Summer Game Fest. Y la verdad no era ninguna sorpresa, ya lo habían anunciado y ya lo habían mostrado previamente. Pero en esta oportunidad mostraron algo que me llamó automáticamente la atención, y fue el modo cooperativo. El juego es Space Marine 2. Está basado en la franquicia de Warhammer 40.000. Buenísimo. Uh-huh. Y es una mecánica que últimamente ha estado como olvidada. Es un juego que es, por lo menos el título original, que salió hace ya varios años, salió en un momento en que el mercado estaba como un poquito saturado de esos juegos de cobertura, porque se juega muy parecido a un Gears of War. Gears of War, correcto. Es que en algún momento Gears of War puso como un ejemplo que muchas otras compañías empezaron a seguir, y como dice César, saturaron el mercado, y eso llevó a que de un momento al otro se desapareciera el estilo de juego, tanto que el Gears 5 ya salió hace tiempo, la gente está pidiendo el siguiente y nada que lo anuncian, y este juego llegó como a ese punto, y además lo que dice, el multijugador lo hace muy atractivo. El modo de campaña cooperativo me llama muchísimo la atención, y por ese modo de juego fue que entró dentro de mi radar, porque como les digo, ya se había anunciado previamente y ya habían mostrado jugabilidad antes, pero estaba como más enfocado como al single player. Aquí con esta campaña de modo cooperativo me llamó la atención y no se demora mucho en salir, sale en este 2023. Sí, hay que ver, este yo también lo tenía en mi lista, pero muy bien, si acaso llega a haber crossplay, me le anoto a ver cómo si lo podemos jugar entre consolas. Listo. Entonces, ¿cómo es que se llama? Space Marine, Warhammer, no sé qué cosas. Warhammer 40.000, Space Marine 2. Ok. Listo. Este siguiente juego del que les voy a hablar, al principio no me llamó la atención, pero después, cuando se liberó un poco más de información, y por allí creo que vi la entrevista de uno de los diseñadores, me ganó como para ponerlo en mi lista. Es Prince of Persia Lost Crown. Yo también lo tengo en mi lista. Ok. Este es un juego de acción en dos... El Príncipe de Persia es una serie legendaria, pues viene... El original es de 1989 para Mac. Uh-huh. Y luego salieron versiones para DOS, para Nintendo, para Super Nintendo, para cualquier cantidad de cosas. Esa franquicia, que era 2D, como que murió en cierto punto, y el príncipe se volvió poligonal. Uh-huh. Y entonces salió la trilogía de las arenas del tiempo, que pues realmente es una tetralogía, pero bueno, que era el príncipe de las arenas del tiempo, y podía retornar el tiempo, y era más como de plataformas y acertijos, porque tocaba saber por dónde buscar, etcétera, etcétera. Pero esa franquicia también como que murió en ese momento. ¿Por qué me llamó la atención a mí este juego? Porque es un juego de acción en dos dimensiones, que es algo que yo... digamos que añoro mucho de Ubisoft, porque la mayoría de sus juegos, desde el Assassin's Creed y estos Far Cry, como que se volvieron unos mundos vastos, enormes, que a mí se me complica jugarlos precisamente por sus grandes extensiones, y esos juegos en 2D de Ubisoft, los proyectos de Rayman, Child of Light, estos juegos 2D un poco más contenidos, me parecían muchísimo más agradables. Entonces este como que tomó ciertas partes de esto, se ve un poquito Metroidvania, se ve un poquito, en algún punto recordé un juego que se llama Guacamelee, porque hay mucha acción en 2D, más exploraciones, como saber cómo utilizar los movimientos con diferentes enemigos. Hay un juego de ninja, no recuerdo ¿cómo se llama? Que era como ¿Dragami? Creo que sí, que había que jugar mucho con el escenario para poder aprovechar el mejor momento para atacar. Ubisoft hizo su propia conferencia, y este fue el juego con el cual abrió. La estética es me pareció muy agradable.
Pero el juego no lo anunciaron en la conferencia de Ubisoft. Sí, el fue juego lo anunciaron, no, en el Summer Game Fest. Fue el primer juego del Summer Game Fest, pero dieron muchos más detalles. Porque yo recuerdo, el anuncio que hicieron con el tráiler como de 2 minutos en el Summer Game Fest tenía una música fatal. Terrible, sí, un hip hop raro, una música urbana que no le pegaba para nada. Exactamente, y cuando ya mostraron con más detalle en la conferencia de Ubisoft, se hizo todavía más interesante. Ahí se me hizo interesante a mí, por eso lo anoté aquí como que lo vi Ubisoft, porque la otra conferencia lo ignoré completamente. Y este va a salir en prácticamente todas las consolas y en computadora. Con fecha fija, el 18 de enero del 2024. Hay dos cositas que no me terminan, pues hay una cosita que mucha gente está molesta, pero está molesta por falta de conocimiento. Y es que no les gustó el diseño del protagonista. Pero porque creen que el protagonista es el príncipe de Persia. Y ellos claramente en la explicación del tráiler dijeron que en este juego el príncipe fue secuestrado, así como la princesa está en otro castillo. Bueno, en este caso el príncipe fue secuestrado y un guerrero, uno de los guerreros que ellos llaman los inmortales, está encargado de ir a rescatarlo. Entonces nuestro personaje, que creo que se llama Sargon o algo por el estilo, es uno de estos inmortales, no es el príncipe de Persia. Entonces la verdad no tiene necesariamente que ser persa y no importa si tiene un peinado que no le gusta a mucha gente, porque él no es el príncipe. Entonces ese fue uno de los puntos. Y lo otro es que sale a un precio un poco reducido, pero no sé si sea el precio correcto, porque lo anunciaron ya, la versión sale en $50. Yo personalmente cuando lo vi, mi cerebro dijo, es un juego de $40. Y cuando esté en $40, lo más probable es que lo compre. En 50. Y al ser un juego de Ubisoft, digamos que esto muy rápidamente, Ubisoft es como de las compañías que mienten con sus precios de lanzamiento, porque en menos de 2 meses ellos mismos reducen los precios. Cuando vas a la tienda digital. También lo hacen en función de los DLC. Porque ellos lanzan mucho contenido descargable para sus juegos. Entonces cuando el precio del juego, como dice, hey, lanzamos nuestro primer DLC a los 3 meses del lanzamiento del juego original, ellos lo que hacen es que como, ahora el juego base es el juego original más el DLC. Entonces esas dos cosas valen $60 o $70. Entonces ahí es como que lo van sumando. Yo no entiendo muy bien cómo funciona ya financieramente, pero ellos dicen, a los 3 meses esto ya me hizo el dinero que podía hacer, y ahora el gancho es el DLC. Entonces sí, los juegos de Ubisoft bajan bastante de precio y relativamente rápido, y pues ese lo tengo en cuenta precisamente en ese precio. Yo también. Entonces, Prince of Persia Lost Crown. Listo. El siguiente juego fue de verdad una sorpresa porque no lo vi venir. Lo presentaron durante el Summer Game Fest. Y de estos juegos sí hay muchísimos, pero no sé qué fue exactamente lo que me llamó de este en particular. Creo que es el nombre que lo precede. Este juego es John Carpenter's Toxic Commando. Este es el de los zombies, los 4 que van en el carro y se entregan. Exactamente. Esto se ve a simple vista como un juego de esos cooperativos de 4 personas matando zombies. Hasta ahí se ve bastante genérico. Hay 2 elementos que se ven como diferentes. Uno, ese nombre que le precede, John Carpenter. John Carpenter es un director y escritor de terror muy famoso, muy conocido, de la franquicia de Halloween. Tiene películas de vampiros, cualquier cantidad de la Cosa de 1982. Tiene muchas películas muy interesantes. Él escribe muy bien. Incluso tiene un par de juegos que, si bien no son excelentes juegos, son juegos entretenidos. Y el otro que me llamó la atención es todo el tema de la mecánica del carro, porque se nota que el carro funciona algo así como una base móvil en la que yo tengo que progresar con ese carro. Entonces eso se me hace que puede ser algo interesante. Y de todas las manos de juegos de cooperativos y juegos como servicios y cosas parecidas que mostraron en todos los eventos y en todas las conferencias, este fue el que me llamó particularmente la atención.
como quien dice, para resaltarlo, como para tenerlo en cuenta. Ojalá termine bien y sea uno de los fuertes de los que se presentaron, porque yo no soy de tener 50.000 juegos de esos que nunca se acaban, pero uno que otro no me molesta. Listo, entonces estamos hablando de juego de John Carpenter, Toxic, ¿qué? Toxic Commando. Listo. Yo aquí voy a hacer, no sé si algo de trampa, porque este evento fue bastante después de todos los demás, pero Nintendo sacó su propia conferencia y... Al punto de que si hubiéramos grabado esto cuando teníamos planeado grabarlo, no hubiera alcanzado a Víctor a colar este juego. Super Mario Wonder. Este salió en Nintendo Direct del 21 de junio. Y fue realmente una sorpresa. Mi hijo estaba aquí muy contento, saltando, diciendo que lo compremos, que lo compremos. Sale en noviembre del 2023. Es un juego de plataformas 2D de los, entre comillas, clásicos de Nintendo, pero que tiene realmente cosas novedosas. Nosotros hicimos un podcast no hace mucho de New Super Mario Bros. U. Y ahí ustedes escuchaban que criticábamos un poquito, que se notaba que esa serie estaba como estancada o como que le faltaban ideas, incluso desde el estilo artístico hasta el diseño de pronto de los personajes y niveles. Y lo que se mostró de este Super Mario Wonder me hizo sonreír, incluso porque vi muchas cosas interesantes: transformar el escenario, Mario Elefante. Digamos que está bastante, digamos que tomando riesgos, se nota, dentro de un género muy clásico. Entonces me gustó bastante. Aparte tiene la modalidad de múltiples jugadores y eso lo disfrutamos bastante en casa también para estos juegos de plataforma. Y parece que aquí ya no se estorban los personajes. Esa era mi pregunta, porque ese es el problema con los juegos cooperativos de Mario, que como se estorban, uno no siente que esté cooperando, sino que parece que estuviéramos jugando en versus. No, aquí de hecho una de las escenas hacía énfasis en que los personajes llegaban todos al mismo tiempo y no se estorbaban al llegar o cuando se estaban ocultando en un sitio, y eso sí era una crítica que teníamos de pronto, que se volvían más competitivos que cooperativos. Entonces este fue Super Mario Wonder, ya no tiene el New adelante. Y es, creo que, una de esas compras seguras para Navidades del 2023. El siguiente juego también está dentro de mi racha de juegos semi-independientes. Es un título que la verdad creo que ya estaba anunciado desde hacía rato y yo ni me había enterado, porque son esos anuncios que hacen para el mundo de los PCs, pero yo me entero como a los 6 meses de que salieron, porque yo no le sigo tanto la pista a los PCs porque no tengo una máquina que dé para jugar estos títulos. El juego se llama The Last Fate. Es un juego de Metroidvania, lo más Metroidvania que ustedes se puedan imaginar, con diseño de pixelar que parece que se lo hubieran traído de un Symphony of the Night. Con el tema gótico y vampiros y muertos vivientes y cosas de terror. Algunos lo comparan con Blasphemous. Sí, en parte tiene su parecido, pero se me hace que el nivel del pixelar de este juego es superior. O sea, sí, a mí me pareció muy llamativo. No lo tenía en mi radar, ni sabía que existía, y ya está próximo a salir. Sale si no estoy mal, septiembre, octubre del 2023. Y lo vi en la Future Game Show, PC Gaming Show. Sí, Future Game Show. Yo ahí tengo unas menciones especiales que hacer, si me permite, César. Pero ya terminamos con este, o lo nombro así rapidito porque me llamó la atención. Yo también tengo menciones especiales, pero les iba a dejar para el final. Ah, bueno, listo. No, yo creo que ya voy terminando. No sé si tienes más. Así gracias. Tengo un juego más. Listo. Entonces voy yo con uno que me pareció interesante también. Es un remake de un juego que yo le di hasta la saciedad en PlayStation 1 y no lo logré terminar por problemas de discos piratas. Y es Star Ocean Second Story R. Este es un juego de rol en donde este es de Square Enix también, pero tomó una estética como un punto intermedio entre los juegos HD 2D que está haciendo ahora el equipo Asano, los de
Live Alive o Octopath Traveler, y le puso un poquito más de 3D, o sea, mundos abiertos un poquito más grandes. La acción, no son juegos de rol por turno, sino son un poco más de acción. Se me parecieron como al Tales en este caso porque hicieron unas modificaciones. Me gustó bastante lo que vi. Este también salió en el Nintendo Direct del 21 de junio, pero está anunciado para todas las consolas. Sale a También para finales. Xbox, yo no vi Xbox. Creo, no, Incluso tienes creo que razón. vi Ujú. PC, pero creo que Xbox no lo vi, no estoy 100% seguro, pero cuando vi Tampoco. el anuncio, Quedo con la duda, pero seguro que PlayStation, PC y Switch sí sale en noviembre del 2023. Este creo que es uno de los que voy a comprar porque tengo esos recuerdos nostálgicos de que lo jugué mucho, la historia es muy buena, los personajes son muy carismáticos, el estilo artístico nuevo que trajeron me pareció muy atractivo y es un juego de rol de acción que me pareció bastante agradable. listo. Y mi último juego, así como es un título que la verdad, el, cuando lo vi, lo que hicieron fue recordarme que el juego existía, que son de esos juegos que se anunciaron previamente y que se me van del radar, los paso porque, sí, anunciaron este juego, sí, se ve como interesante, pero nunca realmente lo metí dentro de mi lista de hacerle seguimiento. Y es un juego que ya sale dentro de 2 meses, creo que lo atrasaron un mes adicional. No, mentiras, no, este no lo atrasaron. Sale en los siguientes 2 meses, en julio, agosto, y es Remnant 2. Me pareció súper interesante lo que vi, porque mostraron muchos escenarios de ese cooperativo con las diferentes clases y la ambientación me pareció buenísima. Sí, sí, y se nota que están expandiendo sobre lo que hicieron. Le quitaron el From the Ashes, que era como el apellido que tenía el juego original. Yo jugué ese título de forma cooperativa, lo terminamos con Andrés y con otro amigo que vive en el exterior y le metí muchísimas horas. Ahora que el PlayStation 5 hace el deber de sumarme las horas, de que me muestra cuántas horas le metí al juego, yo no sabía que le había metido tantas horas a ese título. Pero para quienes de pronto no ubiquen la jugabilidad, porque esto es medio Souls, medio disparos, medio... Es un juego de disparos en tercera persona con elementos RPGs y una dificultad muy parecida a los Souls. Uno tiene un botón para hacer un rol y eso le permite, tiene frames de invisibilidad, eso le permite esquivar, tiene muchísimas habilidades, tiene un sistema un poquito complicado para subir niveles porque uno sube de nivel las habilidades y sube de nivel el equipamiento y el mundo siempre está calculándose en base a o con base en el nivel del equipo y siempre trata de que uno esté por debajo del nivel, entonces de que las cosas siempre son un reto a pesar de que uno, o sea, no le permite a uno volverse súper poderoso. Los mundos se generaban, por lo menos en el primer juego, de manera procedimental, es decir, hay como unos 4 o 5 diseños diferentes por cada nivel, por cada mundo. Entonces uno puede regenerar el mundo y le aparecen las cosas en diferentes lugares, aparecen jefes diferentes, cosas. Entonces tiene mucha rejugabilidad a pesar de que era un juego relativamente corto. O sea, terminarlo en serio fueron tal vez unas 12, 15 horas, pero con toda esa rejugabilidad y las armaduras y todas esas cosas, era muy llamativo y esto es lo que mostraron fue como, oiga, vamos a expandir esta idea, vamos a mostrarles nuevas áreas, nuevos mundos, nuevos lugares que pueden visitar y eso pues me llamó mucho la atención. No, y yo me pateé una conferencia, como una presentación extendida y por eso me llamó mucho más la atención, porque dijeron, no solo es que es más grande, que sí es más grande, sino que nos dedicamos a perfeccionar como a mano diseñando retos de jefes, retos de zonas que deben sortear con las diferentes clases que hay, hacer más relevantes las diferencias entre las clases y las armas y armaduras. Entonces todo eso me llamó la atención y gráficamente se ve muy bien. Listo. Víctor, entonces antes de cerrar, bueno, primero visité rápidamente el anuncio de Square Enix y efectivamente el Star Ocean The Second Story R sale en noviembre para Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam.
no hay versión para Xbox. Uh-huh. Bueno, yo tengo aquí unos jueguitos que vi en el Future Game Show que me llamaron la atención bastante. Los nombro rápidamente. Uno se llama Laika Age True Blood y es un Metroidvania en donde controlamos a un coyote en un escenario tipo Mad Max, pero ese escenario se recorre como si fuese un juego de Excitebike, el de las motos. Entonces es como una mezcla de motos, pero en donde tenemos que estar cubriéndonos con la moto para dispararle a los enemigos. Me pareció muy llamativo. El otro se llama Resistor, es un juego de carrera futurista cel shaded, de mundo semiabierto, con combate contra los otros carros. Se me pareció un poco a un juego de Wii que yo jugué, que era el de Speed Racer, el de Meteoro, pero tiene como unas opciones de juego por turnos. Este también pareció llamativo. Y por último, uno que se llama Engard, que es un juego de aventuras enfocado en esgrima. Entonces hay ambientaciones como de los Tres Mosqueteros, mucha interacción con el ambiente. Entonces la protagonista, que me pareció muy muy interesante, lanzaba barriles y luego trataba de moverse rápidamente para atacar por la espalda a los demás. Me pareció medio pirata. Future Game Show me llamó mucho la atención la cantidad de juegos independientes muy interesantes y de muy buen nivel que vi ahí. Voy a hacer menciones especiales, pero no necesariamente solo de ese evento, sino en general, cosas que me llamaron la atención. El tráiler de Immortals of Aveum, uno que parece un juego de disparos en primera persona, pero con magia. Sí, ese lo retrasaron un poquito, ese es de Electronic Arts, un juego de mucho presupuesto. Sí, exacto. Yo pensé que era un poquito más pequeño en cuanto a presupuesto porque salió dentro de la línea de Originals de Electronic Arts. No sé por qué, normalmente esos Originals son juegos independientes o AA por lo menos, pero este se ve mucho más grande y me llamó la atención porque la trama a poco me ha ido capturando. Entonces es un juego de disparos en primera persona que yo no juego muchas cosas, pero con algo medieval, entonces me llamó la atención. El otro es un juego, creo que fue con el que cerraron el Future Game Show, que se llama Spirit of the Samurai, que es un juego estilo Metroidvania con un personaje que es un samurái con su espíritu cuando va al otro mundo y que posee también como un gatito indefenso en ciertos momentos, entonces se siente como tres personajes diferentes y tiene un estilo visual muy llamativo, o sea, son gráficas súper realistas, pero en un entorno todo bidimensional. Me llamó también mucho la atención. El otro juego que también por lo menos picó mi curiosidad fue el de Star Wars Outlaws. Es un juego de acción en tercera persona de la gente de Ubisoft. Parece que está a cargo del equipo que hizo The Division. Sus juegos son bastante entretenidos. Este se ve interesante, se ve una historia alternativa dentro del mundo de Star Wars. Vamos a ver qué tal queda. Lo que sí es que ese juego no creo que sea muy próximo su lanzamiento. No, ese está para 2024. En teoría, yo creo que se va más allá. ¿Será? Porque se veía bastante adelantado, por lo menos mecánicamente se ve ya como que todas las mecánicas están ahí. De pronto le falta contenido y pulir el tema visual. De pronto puede ser de finales del 2024, pero por lo menos ahí dijeron 2024. Y el último es un juego que se llama Vanishers Ghosts of New Eden. Es un juego desarrollado por la gente de Dotnod, que ellos cuentan historias muy interesantes y estos son como un RPG de acción, pero la idea es como resolver casos. O sea, es mecánicamente muy interesante porque es un personaje como que se alía con un fantasma y son como detectives en la época medieval. En teoría sale en 2023, pero todavía no tiene fecha, entonces pues no sé qué tal quede, pero me llamó mucho la atención porque es un juego de rol RPG de acción con todo ese tema de la investigación. Entonces esos son como mis menciones especiales para cerrar ahí los que me llamaron la atención. Listo, entonces este fue nuestro, digamos que resumen de lo que nos llamó la atención. Casi 20 juegos les nombramos aquí, bastantes que nos alcanzaron a parecer interesantes. Sí se vieron muchas opciones, muchísimos juegos independientes, varios juegos AAA. Eso fue lo bueno. De pronto
para nosotros que estamos de alguna manera atentos, pues fue interesante hacerlo, pero es muy entendible que para muchas otras personas el que no exista el E3 de pronto les haga más difícil enterarse de todos estos juegos y por eso quisimos hacer este resumen. No sé, don César, si tiene algún comentario aquí, ¿qué le pareció el estilo de evento o de temporada de anuncios? Pues se sintió un poquito raro. Yo normalmente estaba acostumbrado a ver las cosas más en vivo. En realidad en esta Claro, oportunidad, casi que pedíamos vacaciones. exactamente, están como todos como más concentrados en la misma semana. Aquí empezaron un jueves de la semana anterior, el de Microsoft fue un domingo. Yo estaba paseando con mi familia, entonces me perdí completamente esa conferencia. El lunes me pude ver una y la otra no porque no estaba, porque estaba en el horario laboral. No, la visualización fue un poquito desordenada y llegó Nintendo ahí ya prácticamente. Oiga, ustedes van a grabar podcast, miren, le voy a presentar unos juegos antes de que hablen para su público, porque también 2 semanas después, Sony 2 semanas antes, no. Fue un poquito caótico, pero pues digamos que la gente ya está también acostumbrada en parte a consumir ese ya contenido en vivo, no se aprecia tanto como antes. Uh-huh. Lo que sí está claro es que el año 2023 tiene muchos juegos de muy buen nivel. Creo que muchos de los estos que estaban con la campanita del videojuego se va a acabar este año, no pueden sonar mucho la campanita porque lo que tenemos son juegos de diferentes estilos y muchos de los buenos. ¿No más entonces? Listo. Entonces, pues de verdad los invitamos a que visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com, que lean algunas de las reseñas, ya sea de las que le mencionábamos al principio del capítulo o cualquier otra que se les ocurra. Tenemos de verdad una selección enorme de reseñas retro en la página. Y pues no sería más. Se despiden de este lado César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y por este lado, Víctor Dalos, a mí me encuentran en Twitter en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy.